La estructura de estos mitones es muy sencilla. Vamos a tejer un rectángulo, ¿sí?, del largo que nosotros queramos. Yo lo hice bien larguito porque quería que en la manga se produzca este frunce, ¿sí? Pero ustedes pueden hacerlo más corto si quieren. Lo único que tiene de particular es este agujerito, que es el que vamos a usar para pasar el dedo, ¿sí? ¿Ven? De esta forma. El punto que vamos a emplear es media vareta deslizada canalé, y si bien no tiene nada de complejo ni muy especial la estructura, hay unos secretitos pequeñitos que voy a compartir con ustedes, que es para que el tejido no se deforme, sobre todo en la zona de los dedos, ¿sí?, para que esto no se estire demasiado. Ven que cede, pero no se abre exageradamente, que suele pasar con este tipo de punto, ¿sí? Ven que en el resto de la trama sí se estira más. Y otro tip que les voy a mostrar es cómo lograr que el borde les quede de esta forma, ¿sí?, como si tuviera un cierre tubular, como el que se hace en las dos agujas, ¿sí?, pero todo a crochet. Lo mismo en la parte de abajo, ¿sí? Y después, algo a tener en cuenta en esta sección para que esta abertura no se vaya estirando tanto con los usos, ¿sí? Así que es algo muy simple, pero lleno de secretitos para que les quede muy bien. Bueno, yo lo voy a tejer con lanita, grosor fino, fingering y aguja número 5, ¿sí? Vamos a montar la cantidad de puntos que nosotros queramos. Yo usé 60 para que me quede bien larguito, ¿sí? Pero esto va a depender del largo que quieran que tengan los mitones de ustedes. Si quieren hacerlo más cortitos, montan menos puntos. Yo voy a considerar el largo desde esta altura, ¿sí?, de los dedos, más o menos después de esta falange del medio, hasta nada, lo que queramos, ¿sí? Yo lo tomé casi hasta el codo. ¿Ok? Entonces van a hacer una cadena más o menos de ese largo, un par de centímetros más. Voy a mostrarles acá la trama y estos secretitos que les decía que usamos en los extremos. Una vez que tenemos la cadena, vamos a empezar la primera vuelta tejiendo un punto que no cuenta como punto, y la primera vuelta va a ser de puntos deslizados, ¿sí? Tejemos así como vienen los puntos deslizados, uno por punto, punto deslizado, punto raso, punto enano. No sé con qué nombre lo conocen ustedes. Y vamos a acordar que donde está la colita del hilo inicial va a ser la parte superior de nuestro guante, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tejer un punto cadena y girar el tejido, ¿sí?, y empezar con las medias varetas deslizadas. Para la media vareta tomamos una lazada, picamos en la hebra trasera, y ven la espiguita en la hebra de atrás, y con esa misma lazada cerramos el punto. Repetimos, siempre tomando la hebra trasera. Ahí. Media vareta deslizada, una por punto. Así seguimos hasta el final. Cuando estoy llegando al final, el último punto no lo voy a tejer picando la hebra trasera. Voy a picar con la aguja desde atrás hacia adelante y a tomar el punto completo, de esta forma, ¿sí? Voy a hacer una lazada, voy a pasar por adentro de ese punto y por adentro de los otros dos, y ahí cierro, ¿sí? Hago un punto cadena que no cuenta como punto, giro el tejido
y continúo tejiendo medias varetas deslizadas canales, ¿sí? Con ese movimiento vamos logrando que el borde de nuestra trama quede con esta curva, ¿sí? Que imite el cierre tubular de las dos agujas. Vamos a seguir así. Recuerden que esta parte, ¿sí? El opuesto a nuestra cadena de inicio va a ser nuestro puño, ¿sí? La parte inferior de nuestros mitones. Entonces, seguimos así hasta 3 puntos antes de llegar al otro extremo. ¿Sí? Estoy 4, falta más. Ahí. Cuando estamos llegando a la otra punta y nos faltan 3 puntos, en vez de tejer medias varetas deslizadas, vamos a tejer puntos deslizados, ¿sí? 1, 2, y el tercero vamos a tejerlo de la misma forma que la media vareta de la otra punta, tomando el punto desde atrás, puede ser que cueste un poquito, el punto completo, ¿sí? Tomamos esta otra hebra, tomamos lazada y los tejemos juntos. Ahora sí, hacemos un punto cadena, que no cuenta como punto, giramos y seguimos tejiendo medias varetas deslizadas canales hasta llegar al otro extremo. ¿Sí? ¿Ven? Que del lado del derecho se va a ver igual, ¿sí? Solo que estos 3 puntitos deslizados que hicimos del lado del revés van a hacer que la trama no se abra tanto con el uso, ¿sí? Cerca de los dedos y se termine desbocando nuestro mitón. Y va a hacer que mantenga la tensión un poco más de tiempo. Y se repite la misma terminación arriba, ¿sí? Bueno, así vamos a seguir hasta tener el ancho que nosotros queramos para nuestro mitón. Yo tejí 10 centímetros, que es más o menos la medida que tengo de acá hasta acá, ¿sí? Antes de realizar la abertura del dedo pulgar. Tejí durante 10 centímetros. Fueron aproximadamente 18 vueltas, ¿sí? Respetando estos tips que hice al inicio y al final de cada vuelta para tener el cierre tubular y la tensión de la zona de los dedos. ¿Ven? De vuelta estoy llegando acá al final, ¿sí? Y voy a volver a tejer de atrás hacia adelante tomando el punto completo. ¿Ven? Repito. De atrás hacia adelante, tomo la lazada, cierro ahí, hago un punto cadena y giro, ¿sí? Así va a ir quedando. Repito, la cantidad de vueltas que sean necesarias, todos los puntos que necesite para tener el largo de nuestro mitón. Cuando ya tenemos esta primera sección tejida, ¿sí? Tenemos el ancho en la parte superior de nuestro mitón, vamos a tejer la abertura, ¿sí? Para eso vamos a dejar suspendidos, yo en este caso dejé 6 puntos, pero ustedes pueden variar un poquito más si quieren, un poquito menos dependiendo del hilado que usen. Y dejé 10 puntos, ¿sí? Para la parte de la mano, de los dedos, perdón, ¿sí? Para la parte superior. Ahí. En realidad esto es así, ahí. Estaba del revés. ¿Ven? Dejé 10 puntos acá y usé 6 para la abertura del dedo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a suponer que yo vengo tejiendo, ¿no?, la parte inferior de mi mitón y acá voy a hacer la abertura del dedo. Entonces, un punto antes de empezar a hacer la abertura,
en vez de tejer una media vareta deslizada, voy a tejer un punto deslizado. Y lo voy a ajustar un poquito, ¿sí? Siempre esto del lado del derecho de la trama. Como tenemos el hilo de este lado, de la colita inicial, ¿sí? Estamos mirando el derecho. Y voy a tejer los puntos que haya decidido que van a ser para la abertura de mi dedo. En este caso hice 4, vamos a hacer 5 puntos, por ejemplo. Vamos a dejar 5 puntos sin tejer en la base, o 6 o los que necesitemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente voy a tejer un punto deslizado, de vuelta, ajustadito, para que me quede la abertura un poco más segura, ¿sí? Bueno, acá coincide, porque me quedan 3 puntos, con los 3 puntos del elástico del borde inferior. Pero en el mitón tamaño real van a tejer algunos puntos más, un punto media vareta deslizada canalé antes de tejer los 3 del elástico, ¿sí? Entonces, suponemos que en el medio yo hice medias varetas deslizadas y ahora hago los 3 del borde con este último que tomábamos de atrás hacia adelante para hacer el cierre, ¿sí? Un punto cadena que no cuenta como punto y volvemos tejiendo medias varetas deslizadas canal. Cuando llegamos a las cadenitas tejemos lo mismo, ¿sí? Este es el punto deslizado, ahí. Ahora sí estoy tejiendo las cadenas, ¿sí? Hacemos media vareta deslizada canal. Ahí va. Ahora toca el punto deslizado y sigo con las media varetas de borde. Ahí va. Este último lo volvemos a tejer ahí. Bien, ¿ven? Y ahí queda la abertura para nuestro dedo. Vamos a seguir tejiendo ahora con normalidad hasta tener otra vez la misma cantidad de vueltas del otro lado, ¿sí? Este lado va a ser el derecho, el que tenga las espiguitas, ¿no? Con esta forma hacia arriba, ¿eh? Una vez que tenemos los dos lados, podemos hacer el bordado en la parte central, ¿sí? Si ustedes notan que se pierden con la cantidad de vueltas, pueden contar las espiguitas que se forman del derecho. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de un lado, abertura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, y yo decidí que el bordado central lo voy a hacer acá. Voy a dejar 3 espigas a cada lado y voy a usar estas 3 centrales, ¿sí? Para marcar la parte superior de mi mitón. Bueno, para bordar entonces nos vamos a ubicar en las vueltas que hayamos decidido que son de nuestro centro. Tomamos una lanita con aguja lanera, ¿sí? Un color de contraste, y vamos a picar en el borde y a cruzar en diagonal tomando esta hebra. ¿Ven? Envuelvo hacia abajo. No hago nudo al inicio, sí, lo vamos a atracar después de bordar a la colita del inicio. Ahora vamos a cruzar hacia arriba y siempre picando hacia abajo, dejando ahí una hebra en el medio. Vamos a volver a dar una puntada. Se van a ir formando como unos 8, ¿sí? Que envuelven la trama. ¿Ven? Dejamos ahí un punto en el medio y en el siguiente volvemos a hacer una puntada. Ven que hay una espiguita de nuestra trama, ¿sí? Del mitón, que va quedando tapada por este zigzag que se forma así. De vuelta,
dejo ahí un punto en el medio libre y en el siguiente dejo este puntito, lo bordo en realidad, ¿sí? Ahí vamos. Voy a repetir este movimiento. ¿Por qué dejo un punto libre en el medio? Porque después voy a repetir esta secuencia de puntadas con otro color y este bordado se va a volver más espeso, ¿sí? Ahí, y vuelvo a cruzar hacia el otro lado. Es siempre el mismo movimiento. Dejo un punto libre y en el siguiente cruzo otra vez. Ahí va. ¿Ven cómo va quedando? Si quisieran podrían hacer solo esta hebra, pero bueno, van a ver que después con otros colores va a quedar más interesante la textura. Ahí vamos. Sigo un poquito más y ahora les muestro cómo hacemos con otro color. ¿Ven? Ya así queda muy bonito. Esto lo continúan hasta el final del mitón. Sí, yo empecé por el borde de los dedos hacia, digamos, en dirección al codo sería. Ahora voy a ir con el siguiente color. Voy a usar un matizado para que vean cómo va generando un juego distinto. Este tiene un poco de amarillo, igual que el color pleno que elegí primero, pero también tiene blanco y rosa. Va a quedar muy lindo. Vamos a partir otra vez de la punta sin anudar ni nada. Después lo vamos a atar a este hilito. Ahí. Y miren que habíamos dejado un puntito libre al principio, ¿ven? Bueno, ahora vamos a envolver, ahí está, con la aguja ese puntito y a repetir el mismo movimiento que hicimos antes, ¿sí? Solo que aprovechando esos puntos que dejamos libres en la vuelta anterior, ¿ven? Ahí vamos. Seguimos. Ahí. Es importante que no tiren demasiado de la hebra para que no se frunza el tejido que está debajo, ¿sí? Pero que tampoco quede tan flojo como para que con el uso se lo enganchen todo el tiempo, ¿sí? Así que vayan regulando la tensión. Ahí ven, yo estiro un poquito. Bueno, y es el mismo movimiento, ¿sí? Esta especie de 8 que se va abriendo, ¿sí? Sobre el bordado que hicimos antes. ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando la mezcla de colores? Ahí sigo un poquito más, así lo ven a los dos tonos juntos. Ahí. ¿Ven? Hace una textura muy linda y la combinación de colores suma un montón. Seguimos con los dos tonos hasta el final y del otro lado lo que vamos a hacer es anudar las colitas de la lana y después esconderlas en el tejido, ¿sí? Con la aguja lanera. Les recomiendo que borden antes de unir los laterales del mitón, ¿sí? Es más cómodo. Así se ve. Y en la mano quedaría más o menos así. Yo creo que quizás le sume un poco más de bordado, ¿sí? Pero esa es la idea. Bueno, ahora, una vez que ya bordamos toda
esta hilera, ¿sí? Ven todo el largo de nuestro mitón. Vamos a unir los lados con una costura invisible, ¿sí? Yo dejé, cuando terminé de tejer, una colita larga de hilo para no tener que montar una hebra nueva, ¿sí? Y voy a tomar la aguja lanera y voy a hacer esta costura invisible. Si quieren, pueden unir con puntos deslizados, pero bueno, a mí me gusta más este tipo de costura, que se note lo menos posible, ¿sí? Vamos a tejer a coser dejando una espiguita mirando hacia arriba de un lado, ven, y picando por adentro de esos huequitos del lado de enfrente. Ahí dejamos una espiga hacia arriba y sobre la espiga del costado, que es esta que se ve acá, vamos a ir metiendo la aguja por un punto y saliendo por el de al lado. ¿Ven? Ahí, y salgo por el de al lado. Ahí se ve. Tiramos de la hebra, sin ajustar todavía, volvemos al otro lado. Picamos donde habíamos picado antes y salimos por el punto siguiente. Y volvemos a cruzar. Picamos en el último punto que cosimos y salimos en el siguiente. Y volvemos al otro lado y repetimos, ¿sí? Vamos a ir haciendo este zigzag, ¿sí? Damos unas puntadas y después ajustamos la hebra. Avanzamos un poquito más. Ahí se ve, ven que queda una espiga hacia arriba. Bueno, sobre la del costado es la que estamos cosiendo, nuestro mitón. Y ahí vamos. Despacito. Después ajustamos. Despacio. Si se pasan, se frunce un poquito. ¿Ven? Ahí me pasó. Estiramos. Ahí y seguimos dando estas puntaditas. ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando? Quedan las dos espiguitas de un lado y del otro juntas, ¿sí? Y la puntada por el centro. Bueno, una vez que terminamos esta costura, escondemos las hebras y tenemos nuestro mitón listo. Nos queda hacer el otro. ¿Ven? Ahí. Ahí está. ¿Qué les parece? Yo creo que voy a seguir bordándolo un poquito más. Sí, creo que sí. Y ahora les muestro cómo queda. Es súper abrigadito, muy cómodo. Se puede arrugar así un poquito. ¿Ven? Y efectivamente, miren qué lindo que queda bordado. Le agregué 2 hileras más a los lados y qué increíble. Quiero ver sus versiones.